Bienvenidos a Mi Dios Azul, un espacio donde la historia, la fe y el misterio se entrelazan con la verdad que muchos no se atreven a mirar de frente. Hoy, acompañaremos a Jesús en uno de los momentos más desgarradores de su vida humana, según el testimonio privilegiado de Caballo de Troya 1, Jerusalén, parte 22. Veremos cómo la valentía de Juan, el desconcierto de Pilato y la oscura estrategia del Sanedrín se cruzan en un instante decisivo que cambiaría la historia del mundo. ¿Puede un hombre ser abandonado por todos y aún así conservar su luz? ¿Fue realmente Poncio Pilato un cobarde o un peón de algo mucho mayor? Déjanos en los comentarios tu interpretación de esta escena tan cruda y real. ¿Qué sientes al ver a Jesús derrumbado bajo el peso de la injusticia y del madero? Y si este contenido toca tu corazón o despierta tu curiosidad, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos episodios. Juan Zebedeo, paralizado ante aquel trágico cambio de su maestro, reaccionó al fin y soltando el brazo de José de Arimatea se precipitó hacia Jesús, arrodillándose y llorando a los pies del rabí. Los soldados interrogaron al centurión con la mirada, dispuestos a retirar al amigo del prisionero, pero Civilis, extendiendo su mano izquierda, indicó que le dejaran. Durante algunos minutos, tanto Pilato como la muchedumbre se vieron sobrecogidos por el desconsolado llanto. Y un respetuoso silencio reinó en el patio. El maestro intentó por 2 veces inclinarse hacia Juan, tratando de aproximar sus temblorosas y ensangrentadas manos hacia el discípulo, pero la trampa de espinos y la rigidez del improvisado vendaje se lo impidieron. Aquel nuevo gesto de valentía del discípulo y el derrotado semblante del nazareno conmovieron sin duda al gobernador. Y levantándose de su silla, dio unos cortos pasos hacia el filo de la escalinata. Después, señalando a Jesús y sin perder de vista a Caifás y a los saduceos, exclamó, tratando de mover la piedad de los acusadores: «Aquí tenéis al hombre. De nuevo os declaro que no le encuentro culpable de ningún crimen. Después de castigarle, quiero darle la libertad». Pilato, una vez más, se equivocaba. Y aunque la muchedumbre no se atrevió a replicar, el sumo sacerdote y sus hombres sí respondieron entonando el conocido: «Crucifícale». Y poco a poco, la multitud fue uniéndose a las manifestaciones de los sanedritas, coreando sin piedad: «Crucifícale. Crucifícale». Poncio, decepcionado, regresó al tribunal y esperó a que el gentío se apaciguara. El viento, cada vez más cálido y molesto, había empezado a levantar grandes torbellinos de polvo que eran arrastrados desde el este, azotando cada vez con mayor dureza aquella ala norte de la Torre Antonia. Civilis captó de inmediato aquel cambio atmosférico y, tras comprobar cómo los centinelas de vigilancia en los torreones de la muralla procuraban refugiarse del viento racheado, me miró fijamente recordándome con su rostro grave el presagio que le había hecho esa misma mañana. Yo asentí con un movimiento de cabeza. Pero nuestro silencioso diálogo se vio interrumpido por la voz del gobernador. Una vez calmada la turba, Poncio, con su mano derecha aplastando el peluquín, gravemente comprometido por el incipiente siroco, habló a los hebreos, con un inconfundible desaliento en sus palabras: «Reconozco perfectamente que os habéis decidido por la muerte de este hombre. Pero, ¿qué ha hecho para merecer su condena? ¿Quién quiere declarar su crimen?». Caifás, congestionado por la ira, subió las escaleras y, tras escupir sobre Jesús, se encaró con el gobernador, gritándole: «Tenemos una ley sagrada por la que este hombre debe morir. Él mismo ha declarado ser el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre». Y girando la cabeza hacia el cabizbajo reo volvió a lanzarle otro salivazo. Poncio miró a Jesús con un súbito miedo. La sangre seguía goteando desde su frente, manchando el manto de Juan, quien, arrodillado y abrazado a los pies de su maestro, no parecía prestar atención alguna a lo que estaba ocurriendo.
Caifás retornó con paso decidido a la cabeza de la multitud y Poncio, con la faz pálida y los cabellos en desorden, golpeó los brazos de la silla con ambas palmas, ordenando a Cibilis que llevara al Galileo al interior de su residencia. Los infantes hicieron girar al rabí, conduciéndole nuevamente al hall. Siguiendo un impulso me agaché sobre Juan, animándole a que se incorporase y a que cesase en su llanto. Después, pasando mi brazo sobre sus hombros y apretando su cara contra mi pecho, le llevé al interior del pretorio. Pilato, con las manos a la espalda, había empezado a dar cortos paseos por el centro del vestíbulo. Mientras tanto, Cibilis y los soldados aguardaban a escasa distancia de la puerta. Al verme, el gobernador interrumpió sus nerviosos pasos y dirigiéndose hacia mí me interrogó en voz baja, como si temiera que pudieran oírle. Jasón, ¿tú crees de verdad que este Galileo puede ser un dios, descendido a la tierra como las divinidades del Olimpo? Los ojos claros del romano chispeaban y se agitaban, presos de un miedo supersticioso y, en mi opinión, cada vez más profundo. Pero Poncio no esperó mi posible respuesta. Después de alisarse el postizo dio media vuelta, acercándose al maestro. Y con voz temblorosa le formuló las siguientes preguntas. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué dicen que eres el Hijo de Dios? El nazareno levantó su rostro levemente, posando una mirada llena de piedad sobre aquel juez débil, enfermo mental y acorralado por sus propias dudas. Pero los temblorosos labios de Jesús no llegaron a articular palabra alguna. Pilato, cada vez más descompuesto, insistió: ¿es que te niegas a responder? ¿No comprendes que todavía tengo poder suficiente para liberarte o crucificarte? Al escuchar aquellas amenazantes advertencias, el Galileo repuso al fin con un hilo de voz: no tendrías poder sobre mí sin el permiso de arriba. La extrema debilidad del maestro hizo que sus palabras llegaran muy mermadas hasta los oídos del gobernador, y éste, aproximándose cuanto le fue posible hasta los plastones rojizos que habían quedado prendidos en la barba y bigote, le pidió que repitiese: ¿cómo dices? No puedes ejercer ninguna autoridad sobre el Hijo del Hombre, añadió Jesús haciendo un esfuerzo, a menos que el Padre Celestial te lo consienta. Poncio se echó atrás, con los ojos desencajados por el desconcierto. Pero el nazareno no había terminado. Pero tú no eres totalmente culpable, ya que ignoras la buena nueva. Aquel que me ha traicionado y entregado a ti ha cometido el mayor de los pecados. El romano sabía de sobra a quién se refería el prisionero y aquella inesperada confesión, descargando en parte a Poncio de su responsabilidad, pareció aliviarle sobremanera. El gobernador se olvidó de sus preguntas y esbozando una sonrisa de agradecimiento salió a la terraza. La escolta se dispuso a seguirle, pero el nazareno, dirigiéndose a Juan, colocó su mano sobre la cabeza del discípulo, haciéndole un último ruego: Juan, no puedes hacer nada por mí. Vete con mi madre y tráela para que me vea antes de que muera. Cibilis escuchó también aquellas dolorosas palabras e intuyendo el fatal desenlace, animó a Juan Zebedeo para que cumpliera aquella última voluntad del Galileo sin pérdida de tiempo. Solté al discípulo y disimulando mi angustia asentí con la cabeza, ratificando la noble intención del centurión. Juan cruzó el umbral del pretorio, perdiéndose entre la multitud. Previamente, el oficial ordenó a uno de sus hombres que acompañara al apóstol hasta las puertas de la muralla, ayudándole a franquear el paso. Al regresar a la terraza, Poncio, mucho más animado por las recientes frases del reo, había empezado a hablar a la muchedumbre. El tono de su voz denotaba un firme deseo de liberar a Jesús. El rostro de José de Arimatea volvió a iluminarse por la esperanza e incluso Judas, que había sido uno de los pocos que no se había unido a los gritos de crucifixión, pareció aliviado por la decidida actitud del gobernador. Estoy convencido que este hombre, anunció Pilato, ha faltado solamente a la religión, por lo que debe ser detenido y sometido a vuestras propias leyes. ¿Por qué esperáis que le condene a muerte por estar en conflicto con vuestras tradiciones?
El inesperado cambio del gobernador de Roma exasperó los ánimos de los saduceos, que formaron un coro, discutiendo acaloradamente. Pilato, sumamente complacido ante la crispación general de los sacerdotes, se sentó en la silla transportable, haciendo un guiño a Civilis. Pero antes de que pudiera terminar de saborear aquel efímero triunfo, Caifás, pálido y con los ojos inyectados en sangre, volvió a subir las escaleras y amenazando a Poncio con su mano izquierda, le soltó a quemarropa: «Si sueltas a este hombre, tú no eres amigo del César». La cólera del sumo sacerdote era tal que su voluminoso vientre comenzó a subir y bajar, arrastrado por su agitada respiración. Aquella sentencia de Caifás hizo palidecer a Poncio. «Y trataré por todos los medios», remachó el astuto yerno de Anás, «de que el emperador tenga conocimiento de ello». Conociendo como conocía el gobernador la oleada de delaciones, arrestos y ejecuciones que se había cernido en aquellos últimos meses sobre el imperio, el fulminante ultimátum de Caifás terminó por desarmarle. Aquello, indudablemente, fue un golpe bajo. Tiberio, y más concretamente el temido Sejano, ya habían tenido noticia de las dos revueltas provocadas por la intransigente postura de Pilato, una motivada por la colocación de los emblemas e insignias del emperador en mitad de Jerusalén y la segunda, por la expropiación indebida del tesoro del templo para la construcción de un acueducto, y ambos sucesos le habían valido sendas amonestaciones. Si el inflexible general de la Guardia Pretoriana, que ocupaba el puesto del César, volvía a recibir inquietantes noticias sobre la conducta de su hombre de confianza en aquella provincia, la carrera política de Poncio podía verse seriamente alterada. De hecho, poco tiempo después de la muerte de Jesús de Nazaret, Poncio caería en un nuevo error político que precipitó su fin. El sumo sacerdote, además, se había referido intencionadamente a su título de amigo del César. Y aquella referencia humilló aún más la voluntad del juez romano. Aunque Poncio Pilato, indudablemente, era conocido y amigo de Tiberio, la alusión de Caifás llevaba dinamita. El jefe de los sacerdotes sabía que el gobernador era miembro del orden ecuestre, ostentando el título de aeques iustior y la dignidad de amigo del César, es decir, una muy especial distinción. Aquel privilegio, precisamente, hacía aún más delicada su situación de cara a la cúpula del imperio. El Sanedrín tenía medios para hacer llegar a Sejano y a Tiberio, en la isla de Capri, sus quejas sobre lo que consideraban una nueva irregularidad del representante del César. Y Poncio lo sabía. En mi opinión, esta astuta maniobra final desmoralizó a Poncio, quien, vacío de un estricto sentido de la justicia y sin tiempo para reflexionar fríamente, cedió. Confundido y sin control, se incorporó de la silla curul y señalando a Jesús, dijo sarcásticamente: «He aquí vuestro rey». Caifás y los jueces hebreos sabían que acababan de herir de muerte los propósitos del romano y, animando nuevamente a la multitud, respondieron a Pilato: «Acaba con él. Crucifícale. Crucifícale». El gobernador se dejó caer sobre su asiento y prácticamente sin fuerzas exclamó: «¿Voy a crucificar a vuestro rey?». Uno de los saduceos se situó sobre el segundo escalón y gritó, señalando la fachada del pretorio: «No tenemos más rey que a César». Pilato era consciente de aquella hipócrita afirmación, pero no se atrevió a replicar. Llamó a Civilis y, después de intercambiar unas frases con su primer oficial, anunció a los judíos su intención de soltar a Barrabás. El populacho aplaudió la decisión del gobernador. Pero Poncio, ajeno a este reconocimiento, pidió que le trajeran una jofaina con agua. El centurión, al oír a Poncio, mostró su extrañeza. Pero obedeció, ordenando a uno de los soldados que se diera prisa en cumplir los deseos del gobernador. Creo que, salvo Pilato y yo mismo, ninguno de los presentes sabía con qué intención había solicitado el romano aquel recipiente. Jesús, con la cabeza inclinada y víctima de la calentura, asistió en silencio a aquella última parte del debate dialéctico entre los judíos y el representante del César.
Cuando el soldado regresó a la terraza, portando una ancha vasija de barro, rebosante de agua, se situó frente a Poncio y esperó. El gobernador introdujo sus regordetas manos en el recipiente, frotándolas durante unos segundos. A continuación, ante la atónita mirada del centurión, de sus legionarios y de la multitud, ordenó al soldado que se retirara. Y levantando los brazos por encima de su cabeza, gritó de forma que todos pudieran oírle con nitidez: «Soy inocente de la sangre de este hombre. ¿Estáis decididos a que muera? Pues bien, por mi parte no le encuentro culpable». El gentío volvió a aplaudir, al tiempo que se escuchaba la voz de otro de los sanhedritas: «Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Y la multitud, como un solo hombre, coreó aquella trágica sentencia, ignorante de las gravísimas horas que viviría la ciudad santa 40 años más tarde y en las que, justamente, la sangre de muchos de aquellos hebreos y la de sus hijos sería derramada por las legiones de Tito. Aunque a primera vista, la autojustificación del saduceo y del populacho pudieran parecer una simple manifestación emocional propia de aquellos momentos de odio y ceguera, la verdad es que la citada afirmación encerraba un significado mucho más profundo y trascendental. Los jueces, ignoro si sucedía lo mismo con aquella masa humana, inculta y vociferante, conocían muy bien lo que decía la ley mosaica a este respecto. La Misná, en su orden cuarto, especifica textualmente que, en los procesos de pena capital, la sangre del reo y la sangre de toda su descendencia penderá sobre el falso testigo hasta el fin del mundo. Otra de las tradiciones judías afirma también que todo aquel que destruyere una sola vida en Israel, la Escritura se lo computa como si hubiera destruido todo un mundo, y todo aquel que deja subsistir a una persona en Israel, la Escritura se lo computa como si dejara subsistir a un mundo entero. Los sanhedritas, por tanto, eran plenamente conscientes del valor y de la gravedad de su sentencia, pidiendo que la sangre de Jesús cayera sobre ellos y sobre su descendencia. Pilato secó sus manos con la parte inferior del manto y, dando la espalda a Caifás y a la muchedumbre, saludó al Nazareno con el brazo en alto. Inmediatamente, al tiempo que se encaminaba hacia la puerta del pretorio, volvió su rostro hacia Civilis, diciéndole: «Ocúpaos de él». Y los mercenarios, con el centurión a la cabeza, siguieron los pasos del gobernador, retirándose de la terraza. La suerte había sido echada. A partir de aquellos momentos, los hechos se sucedieron en mitad de una gran confusión. Por un lado, yo perdí de vista a Juan Zebedeo y a José de Arimatea y, por supuesto, a todos los seguidores y simpatizantes del Maestro. Solo después de abandonar la fortaleza Antonia lograría entrevistarme de nuevo con el anciano José y animarle a que siguiera de cerca la decisiva visita de Judas Iscariote a la sede del Sanedrín. Y digo, decisiva, porque, como tendré oportunidad de relatar, las circunstancias que rodearon y acorralaron al traidor fueron más complejas y extensas de cómo fueron descritas por los evangelistas. La escolta que rodeaba a Jesús tomó el camino del túnel desembocando nuevamente en el patio porticado. Pilato, ante mi sorpresa, se hallaba presente cuando los soldados se detuvieron junto a la fuente. El gobernador tenía prisa por acabar con aquel fastidioso asunto y urgió a Civilis para que el reo fuera trasladado de inmediato al lugar de la ejecución. Al parecer, y después de la pública derrota sufrida por el gobernador frente a los dignatarios del Sanedrín, su propósito de regresar a Cesarea se había convertido poco menos que en una obsesión. Poncio era consciente de que acababa de cometer un atropello y no tuvo valor para mirar siquiera a Jesús. El centurión cambió impresiones con varios de sus oficiales y, finalmente, fue designado un tal Longino, un veterano soldado, natural de Túsculo, ciudad enclavada en los montes albanos y paisano y amigo del que fuera senador del emperador Augusto, Sulpicius Quirinius. Junto a este legado, Longino había combatido precisamente en la guerra contra los homonadenses, una tribu levantisca que habitaba en la cordillera del Tauro, en la actual Asia Menor. Era, a juzgar por sus modales, hombre parco en palabras,
de mirada cálida y directa y buen conocedor de aquellas gentes y de la tierra. En aquellos momentos, gracias a su valor y probada honestidad, había alcanzado el grado de quartus princeps posterior o centurión de la segunda centuria, del segundo manípulo, de la cuarta cohorte. Por su edad, posiblemente rondaría los 55 o 60 años, debía estar a punto de cesar en el servicio. Sus cabellos apuntaban ya numerosas canas y sobre su pómulo y ceja derechos discurría una profunda cicatriz, fruto, sin duda, de alguna de las contiendas en las que se había visto envuelto desde su juventud. Civilis, en mi opinión, estuvo sumamente acertado al elegir a Longino como capitán y responsable de la escolta que debía acompañar al maestro hasta el Gólgota. Por un momento temblé ante la posibilidad de que dicha designación hubiera recaído, por ejemplo, en el cruel Lucilio, alias Cedo Alteram. En total fueron nombrados 4 soldados y un optio o suboficial como patrulla encargada de la custodia y posterior ejecución. Mi sorpresa fue considerable al comprobar que el optio o lugarteniente de Longino era precisamente Arsenius, el romano que había dirigido el apresamiento del Nazareno en la falda del Olivete. Todo parecía decidido. Longino encomendó a uno de sus hombres que procediera a la medición de la envergadura del reo, mientras otro soldado se encaminó al puesto de guardia de la entrada oeste, en busca de un objeto cuyo nombre no acerté a escuchar. Pilato estaba ya a punto de retirarse cuando Civilis, tras consultar con el responsable del pelotón que debía conducir a Jesús, le sugirió algo que, en principio, no estaba previsto. ¿Por qué no aprovechar aquella oportunidad para crucificar también a los 2 terroristas, compañeros de Barrabás? El gobernador dudó. Al parecer, la ejecución de aquellos asesinos había sido fijada inicialmente para los días siguientes a la celebración de la Pascua. Poncio hizo un mohín de desagrado, pero el centurión jefe insistió, haciéndole ver que, tal y como estaban las cosas, aquella crucifixión colectiva reduciría los posibles riesgos que arrastraba siempre la muerte de unos celotas. Buena parte del pueblo judío protegía y animaba a estos revolucionarios y era muy posible que la condena de tales guerrilleros pudiera significar la alteración del orden público. Después de la implacable insistencia de los sacerdotes en la promulgación de la pena capital para el Galileo, era dudoso que se registraran protestas y la ejecución de los miembros del movimiento independentista tenía lugar al mismo tiempo que la del supuesto rey de los judíos. Poncio escuchó en silencio los razonamientos de su comandante y, moviendo las manos displicentemente, dio a entender a Civilis que tenía su aprobación, pero que actuara con rapidez. Con un simple movimiento de cabeza, el centurión indicó a Arsenius que se ocupara del traslado de los celotas. En ese momento, Pilato reparó en mi presencia y, mientras los oficiales esperaban la llegada de los nuevos reos, el voluminoso gobernador me tomó aparte, diciéndome: Jasón, ¿qué dice tu ciencia de todo esto? No he tenido tiempo de preguntarte con detenimiento sobre ese augurio que pronosticabas para hoy. Háblame con claridad. Te lo ordeno. La curiosidad y el miedo consumían a Poncio a partes iguales. Así que no tuve más remedio que improvisar. Esta medianoche pasada, le mentí, cuando me encontraba en el monte de las aceitunas presentí algo. Y tras buscar un lugar puro, un augurale, me volví hacia el septentrión, trazando en tierra con mi cayado el templumo cuadrado. Después, como sabes, tomé este litus, señalándole mi vara de Moisés, e hice el ritual de la descripción de las regiones. Y una vez situada imploré a los dioses una señal. Pilato, conteniendo la respiración, me animó a que prosiguiera. El cielo, estimado gobernador, se había vuelto sereno y transparente como los ojos de una diosa. Afortunadamente, volví a mentirle, el viento se había detenido. Todo hacía presagiar una respuesta. Y súbitamente, las infernales aves, inferae, surgieron por mi izquierda. Su vuelo rasante y la dirección de las mismas fueron determinantes. Pero, ¿qué? Estalló Poncio.
¿Qué quieres decir con esto? Adopté una falsa calma y, mirándole fijamente, respondí, haciendo mía una sentencia de Ennio. Entonces, en el colmo del infortunio, tronó a la izquierda, estando el cielo enteramente sereno. Pilato abrió sus grandes ojos, espantado. Él sabía bien el significado de aquellas patrañas, maravillosamente criticadas en su día por el propio Cicerón. Y con la faz pálida me suplicó que le descifrara el augurio. En mi humilde opinión, rematé, Júpiter, y por razones que no alcanzo a comprender, le mentí por tercera vez, está desolado. Y es posible que manifieste su ira sin demasiada tardanza. El cielo será testigo de cuánto te he revelado. ¿Hoy mismo? Asentí con rostro grave, al tiempo que desviaba mi mirada hacia el Nazareno. Poncio giró también su cabeza, conmoviéndose. Después, olvidando la conversación y a mí mismo, regresó junto a sus centuriones. Me disponía a solicitar de Civilis que me autorizase a seguir a la comitiva y a presenciar las ejecuciones cuando irrumpió en el patio, procedente de una de las múltiples puertas que se abrían bajo las columnatas, el infante que había medido la envergadura de Jesús. Para ello, el soldado, muy acostumbrado a este menester a juzgar por su soltura, había tomado una de las lanzas y, mientras otro compañero sostenía los brazos del Galileo en posición de cruz, el portador del pilum se colocó a espaldas del reo, midiendo la distancia total entre las puntas de ambas manos. Ahora, una vez realizada la macabra medición, el romano había vuelto al patio central, cargando un pesado madero, un tronco sumamente tosco, sin cepillar, con un grosero vaciado u orificio en su mitad. Este burdo agujero, de unos 10 centímetros de diámetro, cruzaba el madero de parte a parte, siguiendo el sentido de su espesor. El mercenario, que venía provisto de una larga y gruesa cuerda, hizo descansar el patibulum, apoyando una de sus caras, perfectamente aserrada, sobre el enlosado. Y esperó. Al situar el madero en esta posición vertical pude comprobar que su longitud era casi de 2 metros, posiblemente 1,90. En cuanto a su espesor, calculo que rondaría los 25 centímetros. Era, en definitiva, un sólido leño, con un peso que no creo que bajase de los 30 kilos. Simulando una gran curiosidad me aproximé al soldado, preguntándole en griego para qué servía aquel tronco. Sonrió irónicamente y señalando primero a Jesús, me hizo después un significativo signo con su dedo pulgar. Lo colocó hacia abajo, a la manera de los césares cuando decretaban el remate de los gladiadores. Acaricié la rugosa superficie del patibulum y deduje que se trataba de una sección de un árbol, de alguna de las especies de pino, tan frecuentes en Palestina o quizá importado de los bosques del Líbano. No estoy seguro, pero quizá fuese el denominado Pinus alepensis, de una madera casi incorruptible. Ensimismado en el análisis, no me percaté de la llegada de los dos celotas. El optio y los mercenarios los habían conducido, maniatados, hasta el gobernador y los restantes centuriones. Nada más verlos, Civilis ordenó que les arrancaran las mugrientas túnicas y que iniciaran el obligado castigo previo a la crucifixión. Y 4 soldados se hicieron con otros tantos flagrum, procediendo a azotar a los guerrilleros. Uno de ellos, casi un muchacho, se clavó de rodillas frente a Poncio, gimiendo e implorando piedad. Pero el gobernador se apresuró a dar media vuelta, alejándose del prisionero. En ese instante, mientras los látigos chasqueaban nuevamente en mitad del recinto, el infante que había desaparecido en el túnel abovedado de la puerta oeste de Antonia regresó a la carrera, entregando a Longino una tablilla de madera de unos 60 x 20 centímetros, totalmente blanqueada a base de yeso o albayalde. El centurión tomó la tablilla y una especie de pequeño tizón, pidiendo al soldado que consiguiera 2 nuevas planchas. A continuación llamó la atención del gobernador, mostrándole la tablilla y el afilado trozo de carbón, recordándole que la escolta debería situar sobre las cruces la identidad de cada uno de los condenados y la naturaleza de sus crímenes.
La emoción volvió a sacudirme. Estaba a punto de asistir a la redacción del llamado INRI. También en este asunto, y aunque solo fuera en el aspecto circunstancial de la redacción, los 4 evangelistas se habían manifestado discrepantes. ¿Cuál de ellos había acertado en el texto? Marcos había dicho, el rey de los judíos, Marcos 15,26. Mateo, por su parte, añade, este es Jesús, el rey de los judíos, Mateo 27,37. En cuanto a Lucas, su INRI dice así, este es el rey de los judíos, Lucas 23,38. Por último, Juan Zebedeo, llamado el evangelista, reprodujo el siguiente texto, Jesús Nazareno el rey de los judíos, Juan 19,19. ¿Quién tenía la razón? Discretamente me asomé por encima del hombro del gobernador y noté cómo su mano temblaba. Tenía la tablilla en posición horizontal y firmemente apoyada sobre la reluciente coraza. Había tomado el carboncillo con la derecha, pero su rostro se había desviado de la superficie del encalado rectángulo de madera. Me di cuenta que miraba a Jesús por el rabillo del ojo. El maestro, que no despegó los labios en todo el tiempo, había conseguido regularizar su ritmo respiratorio, pero continuaba encorvado y tembloroso. La sangre, aunque en menor proporción, seguía goteando por los bajos de su túnica, formando un cerco alrededor de sus pies. Uno de los guerrilleros, el más adulto, se retorcía sobre las losas, aullando a cada latigazo. Los mercenarios habían desgarrado su túnica, dejando al descubierto la totalidad del tronco. Y a pesar de hallarse con las manos amarradas a la espalda y controlado por otro soldado, que sostenía entre sus manos el extremo de la maroma con la que había sido maniatado, el zelota, en su desesperación y dolor, se revolcaba sobre el pavimento, poniendo en apuros a este último infante. El más joven, con las vestiduras igualmente rasgadas, se había enroscado sobre sí mismo, tratando de cubrir la cabeza entre las piernas. Pero los golpes eran tan violentos y seguidos que no tardó en situarse de rodillas, ofreciendo la espalda a los verdugos y emitiendo unos alaridos que hicieron asomarse al cuerpo de guardia a numerosos soldados. De pronto, Pilato, cada vez más nervioso, comenzó a escribir con su característica letra cuadrada. Jesús de Nazaret. Aquellas primeras palabras fueron trazadas en arameo, de derecha a izquierda. Tenían unos 30 milímetros de altura y ocupaban toda la parte superior de la tablilla. Poncio volvió a dudar. Parecía no saber qué añadir. En realidad, él era consciente de la falsedad de aquellas acusaciones y, lógicamente, acababa de tropezar con un serio problema. El zelota, más joven, levantó la cabeza y con el rostro sudoroso y descompuesto buscó a Jesús. Después, a pesar de los tirones de su guardián, se arrastró sobre sus rodillas hasta el rabí. Y al llegar a sus pies, en medio de una lluvia de furiosos latigazos, hundió la cara en los goterones de sangre que escapaban por el filo de la túnica del rabí, exclamando entre sollozos: «Maestro, ten misericordia de nosotros. No nos dejes morir». Jesús entreabrió los inflamados y amoratados ojos, mirando a aquel desdichado con una infinita ternura. Pero, antes de que pudiera responderle, el soldado que sujetaba la cuerda de este reo propinó al maestro un violento empujón, haciéndole retroceder y tambalearse. Uno de los sayones dirigió entonces su flagrum hacia el Galileo, dispuesto a herirle, pero Civilis, atento a cuanto ocurría, se interpuso, sosteniendo al nazareno por las axilas y evitando que se desplomase. A continuación se volvió hacia el pelotón, ordenando que no flagelasen al rey de los judíos. Este ha recibido ya su castigo, manifestó. Los verdugos prosiguieron su despiadado ataque, abriendo nuevas heridas sobre las espaldas, piernas y costados de los zelotas. Mientras el que se había aproximado al Galileo seguía de rodillas, con la cabeza clavada sobre las losas, su compañero, en un arranque de desesperación, se incorporó lanzando un frenético puntapié contra el bajo vientre de uno de sus fustigadores.
El romano se dobló como un muñeco, cayendo al suelo entre aullidos de dolor. Poncio, de espaldas a aquella sanguinaria escena, volvió a escribir: Rey de los judíos. Juan, por tanto, era el único evangelista que había sido fiel en la transcripción del INRI, Jesús Nazarenus Rex Judaeorum. E inmediatamente, de forma casi mecánica, repitió la frase, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, en griego y, por último, en latín. Y devolviendo la tablilla a Longino se sacudió las palmas de las manos, haciendo una ostensible mueca de repugnancia. Pero el soldado enviado por el centurión en busca de otras 2 planchas de madera regresó al punto. Y Poncio, muy a pesar suyo, tuvo que repetir la operación. Esta vez fue mucho más breve. Tras preguntar los nombres de los condenados, escribió sobre los blancos tableros, Gistas, bandido y Dismas, bandido. Todo ello, por supuesto, en las 3 lenguas de uso común en aquellos tiempos en Palestina, arameo en primer lugar, griego, el idioma universal, como lo podrían ser hoy el inglés o el español, y latín, lengua natal de Pilato. El gobernador dio unos pasos hacia el estanque circular y se enjuagó las manos. Cuando se disponía a retirarse me adelanté y le supliqué que me permitiera asistir a las ejecuciones. Si en verdad debe ocurrir algo sobrenatural, argumenté, quiero estar presente. Pilato se encogió de hombros y, mecánicamente, como sumido en otros pensamientos, transmitió mi ruego a Civilis. Este se encargó de presentarme a Longino, anunciándome como un augur, amigo de Tiberio. Estimo que la primera calificación no debió impresionar excesivamente al veterano centurión. Pero la segunda fue distinta. En ese instante, la intervención de Arsenius, participándole al capitán de la escolta que me había conocido en la noche anterior, revistió también su importancia. Y Poncio, levantando el brazo con desgana, saludó a sus oficiales, retirándose. Civilis no tardaría mucho en seguirle. Cuando los restantes soldados vieron cómo su compañero caía víctima de la patada proporcionada por el terrorista, los flagrum no fueron ya los únicos instrumentos de tortura. Con una rabia inusitada, los sayones, a los que se habían unido otros curiosos, acompañaron los latigazos con numerosos puntapiés que terminaron por doblegar al revolucionario. Una vez en tierra, las suelas claveteadas de los romanos se incrustaron una y otra vez sobre el cuerpo del reo y, a los pocos segundos, un hilo de sangre brotó entre las comisuras de sus labios. La llegada de 2 nuevos maderos, algo más cortos que el destinado a la cruz del Nazareno, interrumpió la flagelación. Pero aquel momentáneo respiro solo fue el prólogo de una angustiosa peregrinación. Sin ningún tipo de contemplación o miramiento, los soldados, bajo la atenta vigilancia de Longino y de su optio, situaron los 2 troncos sobre los hombros y últimas vértebras cervicales de los celotas, al tiempo que otros mercenarios obligaban a los prisioneros a extender los brazos, colocando las palmas de las manos en contacto con la áspera superficie de los maderos. El revolucionario más joven siguió de rodillas, mientras su compañero, semi-inconsciente, era atado al patibulum en la misma postura en que había quedado, tendido y boca abajo. Ninguno de los 2 tuvo fuerzas suficientes para resistirse. El que había pedido clemencia siguió sollozando lastimeramente, mientras una larga y gruesa maroma inmovilizaba sus muñecas, brazos y axilas. Los romanos iniciaron la sujeción del primer reo por el extremo derecho del patibulum. Después fueron aprisionando los brazos hasta concluir en la muñeca izquierda. Y desde allí, la cuerda cayó hacia el pie izquierdo del condenado, siendo anudada alrededor del tobillo. Con esta misma cuerda, y una vez rematada la colocación de aquel primer madero, los verdugos incorporaron al segundo guerrillero, repitiendo la maniobra. Finalmente, los soldados, portando unos 4 metros de soga, los últimos de la larga maroma, se dirigieron al maestro. Jesús los vio llegar y, mansamente, antes de que le golpearan o tiraran de sus cabellos para que se inclinase, echó el cuerpo hacia adelante, ofreciendo sus destrozados hombros.
Pero la estatura del rabí rebasaba con mucho la de los verdugos y su voluntaria inclinación del tórax no fue suficiente. Así que uno de los infantes, ante la imposibilidad de empujar su cabeza, agarró sus barbas, tirando de ellas hacia el suelo. Y así lo mantuvo, en espera de que sus compañeros de armas depositaran el patibulum sobre las espaldas. Otros dos extendieron los brazos del rabí y un tercer y cuarto soldado se hicieron con el grueso tronco. Lo izaron por ambos extremos y lo encajaron de golpe sobre la nuca del Galileo. Pero las múltiples ramificaciones del casco de espinas constituyeron un obstáculo. El espeso cilindro de madera no se ajustaba con precisión sobre los músculos trapecios, rodando por la espalda. Por 3 veces, los romanos, cada vez más sofocados, golpearon el cuello de Jesús hasta que, al fin, preso de nuevos dolores, el propio reo se inclinó aún más, facilitando el depósito del patibulum sobre las áreas altas de las paletillas. En cada uno de aquellos salvajes intentos de colocación del madero experimenté una especie de latigazo que me recorrió las entrañas. Las púas situadas en la nuca y región occipital se clavaron un poco más en cada empeño, desgarrando el cuero cabelludo y, posiblemente, hundiéndose en el periósteo craneal, lámina que envuelve a los huesos. Los traumatólogos saben muy bien qué clase de dolor produce la perforación de dicha lámina. El intenso y mantenido dolor hizo que Jesús gimiera en cada uno de los 3 impactos. Y en cuestión de segundos, los cabellos y cuello volvieron a brillar, profusamente ensangrentados. Los verdugos tensaron los brazos bajo la zona inferior del tronco y procedieron a su anclaje, anudando la cuerda, de derecha a izquierda, rematando la sujeción en el tobillo izquierdo. El notable peso del patibulum, al menos para un hombre tan sumamente castigado, hizo que el cuerpo del rabí se inclinara peligrosamente, obligándole a flexionar las piernas. Jesús trató de elevar la cabeza. Sus músculos y arterias parecían a punto de estallar bajo la piel enrojecida del cuello. Pero, a cada intento de remontar y vencer el peso del leño, su nuca se emparedaba con la corteza rugosa del patibulum y el dolor de las espinas, entrando sin piedad en la cabeza, le vencía, humillando el rostro. Comprendiendo que todo esfuerzo por recobrar la verticalidad era inútil, el maestro pareció resignado. Su respiración se había hecho nuevamente agitada y temí que, en cualquier momento, aquel esfuerzo desembocara en un nuevo desfallecimiento. Los evangelistas, lógicamente, ya que ninguno se encontraba presente en aquel dramático momento de la carga del patibulum, no reflejaron jamás en sus escritos lo duro y crítico de aquel instante. El mermado organismo de Jesús de Nazaret se vio aplastado súbitamente por un madero, dejando a los músculos en la posición en que se encontraban en el momento de la descarga sobre los hombros y nuca. No hubo precalentamiento, ni posibilidad alguna de que los principales paquetes musculares pudieran reaccionar convenientemente. Ello, en suma, precipitó las frecuencias cardíacas y arterial, disparándolas por enésima vez. En cuestión de 3 a 5 minutos, desde el momento en que los soldados lograron amarrar el tronco a los brazos, su corazón pudo latir a razón de 170 pulsaciones por minuto, elevándose la tensión arterial máxima alrededor de 190. En mi opinión, aquel fue un golpe que consumió las escasas energías que aún podían quedarle. Al verle en tan lamentable estado me pregunté cuánto podría resistir con el patibulum a cuestas. Pero un nuevo hecho estaba a punto de provocar otro desgarrador sufrimiento en el organismo de Jesús de Nazaret. Mientras Arsenius procedía a clavetear las 3 tablillas sobre el fuste de madera de uno de los pilum, otro infante reparó en las sandalias del maestro. Se las mostró a Longino y éste, en un gesto de honradez y conmiseración hacia el reo, ordenó al soldado que le calzara. El infante se situó en cuclillas ante el rabí y, al obligarle con ambas manos a levantar el pie izquierdo, con el fin de depositar la planta sobre la sandalia, el cuerpo del nazareno se desequilibró hacia el lado contrario, provocando una aparatosa caída de Jesús. El incidente fue tan rápido como inesperado. El Galileo, con los brazos amarrados, no pudo evitar que el patibulum se venciera y,
tras golpear las losas con el extremo derecho, fue a estrellarse de bruces contra el pavimento, quedando aplastado bajo el travesaño de la cruz. Al ver y escuchar el violento choque contra las losas temí lo peor. Cuando los soldados se apresuraron a levantarle observé que, afortunadamente, el yelmo de espinas había actuado como protector, evitando que los huesos de la cara se astillasen. A cambio, las púas de la frente, sienes y mejillas habían perforado un poco más la carne, dejando al descubierto en algunas áreas parte del tejido celular subcutáneo y dando lugar a nuevas e intensas hemorragias. A pesar de la violencia de la caída, el nazareno no llegó a perder el sentido. 2 verdugos izaron el patibulum, apuntalándolo con sus hombros, mientras el torpe soldado terminaba de calzar a Jesús. Una vez concluida la desgraciada operación, los verdugos soltaron el madero y el rabí volvió a acusar el peso, inclinándose por segunda vez. La imposibilidad de que pudiera echar atrás la cabeza mermó notablemente su campo visual, limitándolo prácticamente al terreno que pisaba. En varias ocasiones, mientras duró aquella corta pero accidentada caminata hasta el Calvario, observé cómo el maestro forzaba la vista hacia lo alto. Pero, al arrugar la frente, las púas desgarraban las heridas y el intenso dolor le obligaba a bajar los ojos. Hacia la hora sexta, Longino dio la orden de emprender la marcha. La escolta había sido incrementada con otros infantes, todos ellos fuertemente armados. 8 se situaron en ambos flancos de los prisioneros y el resto, hasta un total de 12, se repartió en la cabeza de la comitiva, inmediatamente detrás del centurión y de su lugarteniente y en la cola. A cada reo, por tanto, le fue asignado un contingente de 4 soldados, expresamente encargados de su vigilancia y posterior crucifixión. Uno de estos infantes cargaba, además, con un mugriento saco de cuero que colgaba de un palo acabado en forma de horca y que se apresuró a echar sobre el hombro. Cerraba el cortejo una pareja de romanos que sostenía una escalera de mano de unos 5 metros. 4 de los infantes situados a derecha e izquierda de los celotas desenroscaron sus látigos, reanudando la flagelación de aquellos desdichados, tal y como tenían por costumbre antes de la ejecución. Entre gemidos y con el cuerpo ensangrentado, los 2 primeros reos comenzaron a caminar, tambaleándose bajo el peso de los troncos. Siguiendo unas rígidas normas de seguridad, los 3 prisioneros, como digo, habían sido atados por los tobillos a una misma cuerda. De esta forma, cualquier posible intento de fuga resultaba extremadamente problemático. Al ponerse en marcha, el condenado situado en el centro dio un tirón de la maroma, obligando al nazareno, que ocupaba el tercer y último lugar, a seguirle. Las pronunciadas oscilaciones del leño que cargaba el rabí y sus pasos vacilantes, inseguros, con aquel penoso arrastre de su pierna izquierda, nos hicieron temer a todos una nueva e inmediata caída y, lo que era mucho peor, una posible parada cardíaca. Y digo, a todos, porque, desde el principio, los 4 soldados que cerraban conmigo la escolta cruzaron algunas miradas de preocupación, confirmando con significativos movimientos de cabeza que aquel prisionero no estaba en condiciones de llegar al Gólgota. Pero, de momento, nadie dijo nada. Los reos salvaron los 25 primeros metros y el pelotón entró en el túnel abovedado de la puerta oeste, aquel por el que yo había accedido a Antonia en la compañía del anciano de Arimatea. Allí, desafortunadamente, se produciría un nuevo problema. Algunos de los centinelas se habían asomado con curiosidad a la puerta del cuerpo de guardia, asistiendo entre risitas al paso de los condenados. Cuando el guerrillero que marchaba en medio llegó a la altura de los guardianes, aprovechando que los legionarios habían cesado en sus azotes a causa de la penumbra y de lo angosto del pasadizo, el tal Gista se volvió hacia la izquierda, lanzando un salivazo sobre el romano más próximo. Y antes de que sus verdugos pudieran ponerle la mano encima arremetió con el filo del patibulum contra el centinela que caminaba a su derecha, dirigiendo el tronco hacia su rostro. El soldado cayó hacia atrás, precipitándose sobre Jesús.
Ambos rodaron sobre el oscuro y húmedo empedrado del túnel. En esta ocasión, el impacto hizo que el Galileo se desplomara de espaldas. El revuelo fue indescriptible. Varios miembros del cuerpo de guardia y algunos de los romanos de escolta se ensañaron con el guerrillero, hundiendo las astas de sus lanzas en el vientre, costillas y dientes del provocador hasta hacerle caer de rodillas. Longino y Arsenius acudieron de inmediato al centro del pasadizo, tratando de poner orden en aquel revuelo. Otros soldados ayudaron al compañero que había sido golpeado con el madero. Una de las aristas le había abierto el pómulo izquierdo, provocando una aparatosa hemorragia. El centurión examinó la brecha, ordenando que fuera relevado de inmediato. Su puesto fue ocupado por otro de los centinelas. Mientras tanto, Jesús permanecía inmóvil, boca arriba e impotente para levantarse. Las espinas habían vuelto a herir la nuca y el maestro, con un rictus de dolor, intentaba adelantar la cabeza, evitando así el contacto con la madera. Algunos de los soldados que portaban los flagrum, cegados por la ira, se revolvieron también hacia el rabí y comenzaron a golpearle, insultándole y exigiéndole que se incorporase. Pero aquellas demandas fueron tan inútiles como absurdas. Nadie, en aquella posición, hubiera podido elevar el tronco por sus propios medios. En un desesperado intento por obedecer, el nazareno llegó a doblar las piernas, tensando los músculos. Pero, a los pocos segundos, vencido y agotado, desistió. Antes de que la lógica y el buen juicio se impusieran entre la confusa soldadesca, otro de los romanos se inclinó sobre el maestro y agarrándole por la barba comenzó a tirar de él, en medio de un torrente de imprecaciones y blasfemias. La rabia del verdugo era tal que, en uno de aquellos salvajes tirones, los crispados dedos se despegaron del rostro de Jesús, llevándose un mechón de pelo. Con aquella porción de la barba, el soldado arrancó también parte de la epidermis y del corión o capa interna de la piel, dejando al descubierto, entre borbotones de sangre, las bandas fibrosas del músculo cuadrado, en su zona derecha. Con un fuerte lamento, el Galileo dejó caer la cabeza sobre el patibulum, preso del insoportable dolor que suponía el desgarro de un sinnúmero de papilas nerviosas. Resulta importante anotar que, entre los minúsculos órganos violentamente desprendidos, se hallaban los conocidos como intérpretes de la sensibilidad dolorosa, unos receptores específicos para el dolor y que se ramifican en terminaciones nerviosas libres que se arborizan en los intersticios del epitelio cutáneo. La sorpresa o el susto del centinela fue tal que no volvió a agredir a Jesús. El optio, con más sentido común que sus hombres, dispuso que se le incorporase. Y la comitiva prosiguió la marcha, con 2 revolucionarios masacrados a latigazos y golpes y con un Jesús de Nazaret irreconocible, consumido por la fiebre y con una debilidad galopante. Al pisar la cubierta metálica del puente levadizo, el sol, casi en el cenit, iluminó de lleno la figura del maestro. Las caídas habían abierto algunas de las heridas, empapando nuevamente la túnica, que había perdido su color original. Varios regueros de sangre corrían sin descanso por los tendones de Aquiles, encharcando las sandalias. Arrastrando los pies, el maestro fue aproximándose al parapeto exterior de la Torre Antonia. Su respiración era cada vez más fatigosa y la cabeza y tronco iban inclinándose centímetro a centímetro. En la boca del muro, cuando llevábamos recorridos algo más de 45 metros desde el centro del patio porticado, el pelotón se detuvo nuevamente. Lo estrecho del acceso obligó a los mercenarios a inclinar los troncos de los reos, de forma que pudieran cruzar el recinto exterior del cuartel general. A partir de allí, las cosas podían complicarse y los soldados cerraron filas, guardando una mínima distancia entre sí y con los condenados. Longino hizo una señal a su lugarteniente y éste se puso a la cabeza de la comitiva, enarbolando con ambas manos el pilum sobre el que habían sido dispuestas las 3 tablillas con los nombres y crímenes de los que eran llevados al patíbulo. Nada más abandonar la fortaleza fuimos sorprendidos por un viento racheado,
mucho más intenso que el que yo había percibido durante los debates de Poncio en la terraza del pretorio. Aquel viento, procedente del este, llegaba cargado de polvo y arena. Intrigado por el súbito empeoramiento del tiempo, pulsé la conexión auditiva y pregunté a Eliseo qué noticias tenía sobre la anunciada inestabilidad en los altos niveles de la atmósfera, en las proximidades de la frontera del actual Irak con la Arabia Saudí. Mi compañero, a quien tenía poco menos que abandonado desde hacía horas, me reprochó este silencio, aunque comprendió que las circunstancias no habían sido óptimas como para mantenerle informado. E inmediatamente pasó a explicarme que la turbulencia se había convertido en un abó o tempestad con un viento violento, alimentado por el contacto entre una corriente, en chorro, y otro sistema de presión barométrica distinto. La tempestad había ido aumentando, especialmente en la periferia occidental de la depresión bárica, localizada, como dije, al sur del Irak. Los sistemas electrónicos de la cuna habían detectado corrientes cónicas de partículas suspendidas en el aire, moviéndose hacia el oeste, noroeste y en frentes que oscilaban alrededor de los 100 kilómetros. Las bandas de este abó se habían ido enroscando y ensanchándose hasta alcanzar los 500 kilómetros, levantando a su paso gigantescas nubes de arena procedentes de los desiertos arábigos de Nafud y Dana. Las rachas, según los detectores del módulo, alcanzaban los 25 y 30 nudos por hora. En contra de lo que presumía Eliseo, la llegada de aquella tormenta había elevado la humedad relativa, estimándose también un ligero descenso de la temperatura. La visibilidad en el interior del polvorío, añadió mi hermano, ha sido estimada por Santa Claus en unos 300 metros. Tiempo previsto para el barrido de la ciudad por el lóbulo central del abó. Entre 30 y 45 minutos a partir de ahora mismo. Aquello significaba que, si la comitiva conseguía alcanzar el lugar de la crucifixión antes de la entrada de la tormenta en el área de Jerusalén, las tinieblas, provocadas por los bancos de arena en suspensión, se echarían sobre nosotros en plena ejecución. Que poco podía imaginar en aquellos instantes que las famosas tinieblas descritas por los evangelistas nada tenían que ver con el oscurecimiento del sol por el polvo. A corta distancia del parapeto de piedra que rodeaba aquella zona de la Torre Antonia esperaba un grupo de judíos, calculé unos 200, entre los que se hallaban unos pocos saduceos, los mismos que habían asistido a la condena de Jesús frente al pretorio, y, por supuesto, José de Arimatea, en compañía de otro joven emisario de David Zebedeo. Este último acababa de comunicar al anciano que María, la madre del maestro y otros familiares venían ya hacia Jerusalén y que, probablemente, se encontrarían con Juan en el camino de Betania. Caifás y el resto de los sanhedritas, según José, se habían dirigido al templo, dispuestos a dar cuenta al resto del Sanedrín de lo acontecido aquella mañana y de la inminente muerte del rabí de Galilea. Pero la máxima preocupación del de Arimatea no era la suerte de su maestro. Él sabía que la sentencia del gobernador era ya inapelable y que solo los poderes divinos de Jesús podrían librarle de una muerte segura. Sus pensamientos estaban ocupados, como digo, por otro problema. Una vez logrado el pronunciamiento de Poncio contra el Galileo, los sacerdotes salieron de la fortaleza, discutiendo y preparando su próxima acción, el apresamiento y aniquilación de los discípulos de Jesús. José había advertido al correo sobre dicha maniobra y le urgió para que saliera hacia Getsemaní y pusiera sobre aviso a David y a cuantos seguidores y amigos pudiera localizar. Y así lo hizo. Yo me atreví a insinuarle que su presencia cerca del sumo sacerdote y de los saduceos podía resultar mucho más útil que en aquel trágico cortejo. Y José, sin poder contener las lágrimas, asintió con la cabeza, mientras observaba atónito el rostro ensangrentado del Nazareno y su cuerpo, cada vez más agotado y flexionado bajo el peso del tronco. Los dirigentes judíos, al leer el INRI de Jesús, se interpusieron en el camino del Optio y del pelotón y, airadamente, protestaron por la inscripción.
Longino trató de calmar los exaltados ánimos de los hebreos, haciéndoles ver que aquellas tablillas habían sido escritas de puño y letra por el propio Poncio. Fue inútil. Los saduceos exigieron que el centurión cambiase el texto, retirando la expresión «Rey de los judíos». La tensión llegó al máximo cuando algunos de aquellos desarrapados tomaron piedras, arrojándolas contra los soldados. Varios infantes se adelantaron, cubriendo a Longino y al Optio con sus escudos. El centurión, sin perder los nervios, apartó al infante que le protegía y levantando la voz advirtió al grupo que se disolviera. Después, señalando el tercer tablero, el correspondiente a Jesús Nazareno, recordó a los sanhedritas que si deseaban cambiar la inscripción, volvieran a Antonia y discutieran el asunto con Poncio. Aquellas palabras de Longino apaciguaron la cólera de los judíos y 3 de los jueces se retiraron apresuradamente en dirección al pretorio, dispuestos a negociar lo que consideraban un insulto a su nacionalismo. Yo no volvería a ver a Pilato en aquel primer, gran viaje. Sin embargo, y adelantando acontecimientos, puedo señalar que en nuestra segunda aventura, Civilis me relató aquel nuevo encuentro con los despreciables sacerdotes, congratulándose de la actitud de Poncio. Por una vez, el gobernador se mostró inflexible, recordando a los hebreos que dicha acusación había formado parte de las inculpaciones que habían motivado la condena. Al parecer, cuando los saduceos se convencieron de la dura e intransigente postura del romano, le sugirieron que, al menos, modificase el texto, cambiándolo por otro que dijese: ha dicho, soy el rey de los judíos. La respuesta de Poncio fue idéntica a las anteriores: lo que he escrito, escrito está por mí. Y la representación del Sanedrín no tuvo más remedio que retirarse, no sin antes amenazar al gobernador con toda clase de maldiciones y castigos divinos. La suerte había sido echada, y en medio del polvo, del odio y de la sangre, Jesús aceptó el madero, no como derrota, sino como propósito. Lo que hemos visto no es solo una historia antigua, es el reflejo de una humanidad que aún hoy crucifica la verdad cuando no la comprende. Pilato se lavó las manos, pero ¿y nosotros? ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras estado allí? ¿Te hubieras unido al grito de «crucifícale» o habrías corrido como Juan a abrazar los pies del Maestro? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Queremos escucharte. Y si este relato ha resonado contigo, suscríbete a Mi Dios Azul. Juntos seguiremos explorando estas páginas ocultas de la historia sagrada, contadas como nunca antes. Hasta el próximo encuentro y que la luz azul de la verdad siempre te acompañe.